Hello, Moto. Show me what you got, 'cause I got mine. I see you. Número 3. Uniformadoras. Aquí el control social busca lograr la uniformidad de la conducta colectiva, es decir, que actúen conforme a las normas establecidas. Número 4. Relativas. Aquí las normas establecidas en una sociedad son adaptables a los cambios que se pueda dar en un futuro para cumplir su misión y gozar la eficacia de esta. Por ejemplo, la implementación de nuevos delitos al Código Penal o también la modificación parcial de un artículo implementando nuevos agravantes. Número 5. Grado de aceptación. Para que los integrantes de una sociedad se sientan obligados a respetar las normas de control social, no basta el temor a ser sancionados o castigados, es necesario que exista el convencimiento de que dichas normas merecen ser acatadas, bien sea por su utilidad, por su justicia, por su adecuación a las expectativas sociales. ¿Cuáles son los tipos de control social? Existen dos tipos de control social: el control social informal y el control social formal. Control social informal. Es aquel control social no institucionalizado en donde el sistema normativo está conformado por los usos, costumbres y tradiciones. Este control social comprende la familia, la educación, la sociedad. Los castigos o sanciones que se llegan a tomar son impuestos por personas significativas dentro del ambiente social del individuo. Por ejemplo, la persona que puede poner una sanción aquí puede ser los padres en caso de la familia. Control social formal. Aquí el control social formal, a diferencia del control social informal, son las que se implementan a través de estatutos, leyes y regulaciones contra las conductas no deseadas. Dichas medidas son respaldadas por el gobierno y otras instituciones por medios explícitamente coactivos, que van desde las sanciones hasta el encarcelamiento o el confinamiento. Por ejemplo, la creación de nuevos delitos y la sanción por cometer estos. Además, también existe una clasificación del control social formal y son el control social persuasivo y el control social coactivo. Control social persuasivo. Se trata de persuadir o convencer por distintos medios a los integrantes del grupo, para que actúen conforme a las normas del mismo. Control social coactivo. Aquí el control social coactivo es el derecho, por cuanto se produce una violación de las normas jurídicas. Aquí se cuenta con el apoyo de la fuerza coactiva del Estado para exigir su cumplimiento. ¿Qué relación hay entre el derecho penal y el control social?
El derecho penal es un instrumento de control social para ser usado en todo proceso de criminalización. Por proceso de criminalización entendemos que es el conjunto de actos sociales, políticos y jurídicos, que llevan a convertir una conducta que antes era lícita en ilícita, mediante la creación de una norma y la aplicación de una política criminal específica. ¿Qué características tiene el derecho penal como control social? La coercibilidad. Aquí la persona que integra un grupo social sabe, o se presume que sabe, que, si no cumple con lo establecido en dicha norma, se le aplicará la sanción jurídica respectiva, a través de la fuerza coactiva del Estado. La sanción jurídica. La sanción como consecuencia de la violación de una norma jurídica, cuenta con el apoyo del aparato coactivo del Estado para su ejecución, es decir, que goza de la coacción para hacerse cumplir. Complementario. Por cuanto entra en funcionamiento cuando los controles sociales persuasivos han sido insuficientes para lograr hacer cumplir determinadas normas sociales. Es decir, si los controles persuasivos fallan, la sociedad apelará al derecho como la única forma de control social coactivo. En otras palabras, es de última ratio. Para concluir el presente video, aquí te dejamos material informativo acerca del control social para un mejor estudio del tema. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete al... Bueno, este tema sí es un poquito largo, pero yo quería contextualizarlo. Miren, recordemos que hemos venido trabajando la temática del control social desde una perspectiva bien amplia. Sin embargo, no se puede dejar pasar el ejercicio que estábamos analizando hace unos minutos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del contexto, de las formas de control social y los mecanismos que se utilizan en una sociedad para que estas personas pues cumplan las normas, los valores y apliquen apliquen valores, perdón, y principios dentro de los comportamientos que son dentro de la sociedad aceptados. Ahí evitamos conductas que van a ir alterando con la convivencia. Y es que en términos generales hay dos grandes tipos, ¿cierto?, de ejercicio que vamos a trabajar: el tema coactivo y persuasivo. ¿Alguna de ustedes ha trabajado ese esquema o ha tenido experiencia? No, profe. Bueno, ese tema lo tenemos que dejar claro y trabajado, porque es que cuando nosotros hablamos de esos grandes tipos de control social, que es el coactivo y el persuasivo, en el ejercicio o en la práctica suelen combinarse. Por ejemplo, cuando hablamos de control social coactivo, que es el tema represivo, nosotros allí ejercemos por medio de la fuerza la sanción o la amenaza de castigo para garantizar que personas cumplan con las reglas, ¿verdad? ¿Esto cómo lo podemos identificar? Obviamente está apoyado con las leyes, los reglamentos y la autoridad estatal. Acá implica que digamos que en ese control social coactivo se imponen sanciones, multas, arrestos, expulsiones, pérdida de derechos, etcétera, etcétera. Y aquí pues es de obligatorio cumplimiento.
cumplimiento. Esto ya no depende de la voluntad individual, sino que el código de policía, las sanciones judiciales, pues están ahí para que de verdad ese control social coactivo se lleve a cabo. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que aprender a contextualizar y manejar, porque cuando hablamos del código policía, aquí se ponen como comparentos, por ejemplo, en el caso de las riñas, el ruido, la venta de alcohol, en horas restringidas. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? El tema judicial que tiene que ver con las multas, la cárcel, la pérdida de investidura, la retención de personas que violen en orden público, etcétera, etcétera, y que tiene que ver mucho con el manejo de control social. Ahora, en el esquema de control social persuasivo o voluntario, acá pues vamos a aprender a entender ese concepto. ¿Cómo lo conocemos? A través de la aceptación consciente de las normas sociales y de los convencimientos. Es decir, acá tenemos que trabajar muchísimo el tema educativo y la influencia cultural. ¿Cómo identificamos ese control social persuasivo? A través de la interiorización de los valores. Nosotras las personas tenemos que cumplir con la norma, no por miedo al castigo, sino porque hace parte de los límites naturales de la sociedad para vivir pacíficamente. Aquí se basa pues en el esquema que hemos arraigado de la familia, la escuela, los medios de comunicación, la religión, las redes sociales, los grupos comunitarios. Acá hay una estrategia muy grande que logramos identificar también en campañas pedagógicas y acuerdos colectivos que han traído incentivos y reconocimiento a este ámbito de control social persuasivo. Si no lo habían manejado, pues súper chévere que hoy lo contextualicemos. Además, hay varios ejemplos. ¿Cuáles ejemplos? Por ejemplo, en Bogotá está Todos por la Vida. Perdón, en Bogotá hubo una campaña cultural ciudadana que se llamaba Bogotá, ¿cómo vamos? No sé si la escucharon. Y en Medellín otra que se llamaba Todos por la Vida, ¿sí? Que son programas de educación ambiental para separar residuos sin necesidad de sanción. El otro tiene que ver con pactos de convivencia en colegios o juntas de acción comunal, precisamente por las riñas, porque ustedes saben que el contexto social está a flor de piel, le digo yo, a ese esquema, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ya en ese esquema, pues, hay una relación bien interesante que traer a colación, y es que en la complementariedad del control persuasivo que busca prevenir y educar, mientras que el control coactivo ya corrige y sanciona, ¿cierto? Entonces es como la medicina, ¿no? Vamos al médico porque tenemos que prevenir el tema de las enfermedades y no es el tema correctivo. Entonces, en este caso, cuando ya es el tema correctivo, pues la persuasión no sirve, la prevención ya no es suficiente, entonces hay que aplicar una sanción. Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, lo vivimos todos los días en Bogotá, los que viven allá en el tema de seguridad vial. Allí primero están las campañas pedagógicas que se hacen para el uso, por ejemplo, del cinturón, en el tema de las multas ambientales, de la semanforización, del el tema del parqueo, el estacionamiento. Entonces, cuando no, a través de esas campañas pedagógicas se les ponen comparentos pedagógicos, no se acata, entonces allí es donde ya empiezan a existir la aplicación de multas para quienes no usan ese ejercicio coactivo, ¿verdad? Entonces, frente a esa dinámica, es bien interesante traerlo a colación. No sé si alguien quiere aquí puntualmente asociar algo. ¿Nadie ha trabajado el tema coactivo persuasivo? No, mi doc. Bueno, gracias a quienes contestaron. Bueno, acá hay un tema bien interesante, y es que cuando nosotros hacemos ese análisis intersectorial desde control social, como lo que hemos venido hablando, tenemos que resaltar cuatro ejes importantes. Está la visibilidad de las desigualdades en el contexto histórico. Y aquí nosotros como mujeres podemos reconocer
que hay comunidades indígenas y comunidades de mujeres, afrodescendientes, campesinas y personas de la comunidad LGTBIQ+, jóvenes y personas con discapacidad que no parten del mismo punto de acceso a los servicios de control. Es decir, aquí se ha visibilizado esa desigualdad en el contexto histórico y aunque ahí sigue permeada esa invisibilidad, todavía el Estado no le ha dado la prioridad que debe. Aunque las normas han venido cambiando y lo hemos visto en este diplomado, hay que mejorar muchísimo en ese contexto. Ahora bien, al incorporar perspectivas diversas, que es lo que es dentro de las dinámicas legales, el marco o el fundamento legal a nivel nacional e internacional, se han venido incorporando, pues, digamos, esquemas que tienen que ver mucho con la salud, el ambiente, el presupuesto, el género, la paz territorial, en relación a la mejora de la eficiencia del control social. Y esa mejora solo la vamos a lograr a través del establecimiento de agendas de vigilancia ciudadana coordinadas en relación con el Estado y la ciudadanía, es decir, con esa política, con el usuario en los esquemas participativos. Otro esquema es que para que se podamos asegurar esas políticas públicas, para que no solo sea que estamos haciendo políticas transparentes y limpias, sino que también sean inclusivas y equitativas, esas brechas solo se van a cerrar cuando yo fortalezco los esquemas de democracia participativa. ¿Y eso cómo lo logramos? Obviamente en la activación de mecanismos constitucionales, enseñémosle a la gente, ¿cierto? Enseñémosle a las personas, a los líderes sociales, en principio para que ellos a través de sus comunidades contextualicen ese esquema. Acá, obviamente, para prevenir conflictos sociales, se tiene que integrar en la escucha activa y obviamente el diálogo apreciativo. Mira, a mí me encanta esa frase, el diálogo apreciativo, porque tradicionalmente se ha excluido la forma en que comparte la información, ¿verdad? Como que ya es una política de vamos a distribuir esta información, si el que quiere participar bien y si no también, no, aquí hay que reducir esas tensiones y cambiar los procesos que vienen estandarizados, ¿verdad? Entonces acá para prevenir esos conflictos sociales yo tengo que empezar a escuchar a la comunidad desde ese mismo léxico, ese mismo lenguaje y aprender que esa comunidad es la que legitimiza la acción estatal, ¿verdad? Entonces, es algo que en definitiva no se nos puede quedar por fuera. Este tema es muy importante, mire que uno cuando hasta que lo analiza por separado, lo tiene claro, ¿sí? Acá como estamos viendo esos 4 ejes de importancia de análisis intersectorial, yo les quiero mostrar unos ejemplos. En el caso de la visibilización de desigualdades históricas, hay un ejemplo bien enmarcado, que es el del departamento del Chocó, donde mujeres afrodescendientes pues organizaron su veeduría para vigilar pues, los recursos del país, ¿cierto? Que es lo que más se está viendo. Pero allí hay una realidad que sí está a la vista, que es la detección en la exclusión de la contratación a proveedores locales, que es algo que yo peleo muchísimo y que no se ha considerado esas necesidades alimentarias y culturales de las comunidades negras e indígenas, y más que allá manejan un contexto étnico y cultural con la gastronomía. Eso es muy importante que el padre lo tenga en cuenta. Además, acá hay un impacto interseccional, por ser mujeres afrodescendientes y rurales, porque allí hay triple barrera en el esquema institucional. Aquí es donde uno puede decir, se visibiliza, pero la violencia institucional cuando no se tiene en cuenta muchos impactos y se manejan esos impactos de manera positiva para que se limite la acción institucional frente al machismo y la pobreza y el esquema del racismo. En el eje 2 de la mejora de la eficiencia de control social, un ejemplo es el de Cauca y Nariño, donde se han creado redes de mujeres indígenas, ¿cierto? Que son las mujeres indígenas Nasa y Pasto, que han realizado seguimiento a la distribución de recursos de la salud durante la pandemia, ¿sí? Esto es pues algo que ya pasó, pero como resultado han logrado que se reconozca la medicina ancestral y que se incluyan brigadas de salud intercultural. Entonces, esto es sumamente importante frente a ese concepto que a veces no tenemos en cuenta. No sé si dentro del concepto que ustedes han trabajado, sus experiencias, pues han podido traerlo a colación, pero ese esquema queda ahí permeado dentro de la sociedad, porque aunque ellas han reconocido que la medicina ancestral debe estar incluida en las brigadas de salud, porque es un esquema intercultural y étnico, pues acá, digamos, para que ese enfoque sea más eficiente,
la perspectiva de género en el contexto étnico, pues tiene que aprenderse, apropiarse más en el contexto de que se identifiquen esas necesidades a tiempo y se activen los mecanismos de control tradicionales que a veces ellas no conocen, ¿verdad? Entonces, es bien interesante. Miren el tercer eje, es el tema del fortalecimiento de la democracia participativa. Un ejemplo, pues aquí en Bogotá, sobre los colectivos de jóvenes, obviamente los grupos de la comunidad LGTBIQ+, que crearon pues esa plataforma digital de seguimiento al presupuesto participativo local. No sé si algunas de ustedes lo tenían claro, lo conocían. Este grupo pues logró aumentar la transparencia en la ejecución de recursos para proyectos culturales y de inclusión. También se vio la relevancia democrática en el esquema de la participación, no solo en la presencia física en cabildos, sino que estas juventudes representaron la innovación en la tecnología para el acceso de este tipo de mecanismos, porque hacer seguimiento del presupuesto participativo por el esquema de la juventud, eso es algo novedoso, es algo que se está viendo, ese interés ahora dentro de la práctica del fortalecimiento de la democracia, pues es algo que de verdad llama muchísimo la atención en estos contextos. Entonces, es un ejemplo de que sí han venido cambiando las dinámicas, ¿no? Es un ejemplo que sí se han venido cambiando las dinámicas y que se ha tenido pues ese eje natural para que otros representantes de los procesos pues participen y los lideren también. Entonces, eso es algo que no se nos puede olvidar, además de que invitar a las comunidades en estos casos que han sido minoría y se han invisibilizado, pues abre la perspectiva a los procesos participativos, ¿verdad? Y ya por último, el que previene los conflictos sociales, este eje, un ejemplo son en las zonas de, por ejemplo, de Catatumbo, en el norte de Santander, allí hay unas veedurías creadas por campesinas y víctimas del conflicto al grado que hicieron seguimiento a proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, ¿verdad? Ustedes saben que esto tiene un efecto positivo en el esquema ambiental, pero también interseccional en el enfoque de economía local. Aquí pues muchas mujeres líderes se incluyeron. En el caso de mujeres excombatientes y comunidades indígenas, se trató de reducir tensiones entre el Estado y las familias beneficiarias, pero también se evitaron los bloqueos de vidas y las protestas violencias. Entonces acá esto ayuda a prevenir efectivamente conflictos sociales en una manera bastante positiva o efectiva, como lo diríamos en los indicadores. Además, en el tema interseccional, fue clave reconocer esas diferencias de género, de edad, de experiencia en el conflicto y que además pues permitió diseñar estrategias para llegar a esos acuerdos de una forma más equilibrada en relación a las realidades de la población objeto de estos programas. Entonces, para que lo tengamos en el análisis. No sé si hasta aquí alguien quiera contarnos algo más o participar o hacer un enfoque. Yo quiero darles 5 minuticos para que tomen un break, se estiren, hagan su pausa activa y si quieren retomamos en 5 minuticos, ¿les parece? Sin embargo, les dejo aquí la apertura de esta síntesis que es bien enriquecedora para que ahorita cuando lleguemos vengan más motivadas a participar, ¿de acuerdo? Ya retomamos. Gracias, profe.
Listo, retomamos. Dentro del contexto que venimos trabajando, en relación pues a los ejes que les estaba contando hace unos minutos, sí es bueno que nosotros podamos contextualizar. Por favor, me confirman si me están escuchando de forma adecuada y visualizando la pantalla. Sí, profe. Gracias. Miren, en este contexto, aunque los casos son de contexto real, hay unos resultados y unos aprendizajes bien interesantes, ¿cierto? En el caso de estos ejes, pues se evidenció el racismo institucional, que es algo que a veces no se habla, ese machismo y esa pobreza que se ha excluido en el contexto de la inclusión participativa y que se tiene que dar cuenta sobre la caracterización de la población. Se ha logrado incluir la medicina ancestral, se incrementó la transparencia y el acceso al ciudadano. Aquí hay algo bien interesante y es el tema de la inserción de las tecnologías de la información y la telecomunicación frente a la inclusión de procesos en mujeres que han tenido unos contextos de violencia territorial, familiar, y que tienen que ver con el esquema pues, que ha manchado de sangre muchos escenarios del país. Acá yo quiero mostrarles ese mismo contexto de esos ejes, pero con unos casos reales de Bogotá. Miren, cuando nosotros hablamos de la visibilidad de desigualdades históricas, podemos hablar de esas mujeres líderes en la ciudad Bolívar que ha realizado veedurías al programa de alimentación escolar y a los comedores comunitarios. Acá se ha identificado unas falencias en la calidad de alimentos y en el acceso a la población migrante y madres cabeza de hogar, que obviamente visibilizaron la discriminación por género, pobreza y condición migratoria. Mira, esto es supremamente interesante porque una desigualdad histórica es la ambigüedad inmigratoria o la población que está de paso en Colombia que a veces no se tiene en cuenta en las dinámicas de las políticas públicas y que así afectan presupuesto, aunque ustedes no crean, por ejemplo, tener varios compañeros de trabajo extranjeros que trabajan acá en Colombia, eso también ha cambiado la dinámica institucional, pero yo soy de las que son muy abiertas, ¿no? Súper chévere que uno llegara a un país y le dieran esa bienvenida, ese cariño, esa confianza y que uno pudiera desarrollarse profesional, económica y familiar y laboralmente en cualquier país y así por eso debemos dar la receptividad pues a las personas que nos acompañan en el nuestro. Sin embargo, para el tema de las políticas públicas sí ha generado un contexto que no ha visibilizado el Estado en relación a las dinámicas de las políticas públicas y los presupuestos de participación frente a esa población que hay que caracterizar e incluir. Ahora, en el contexto de la mejora de eficiencia del control social, en Bogotá hay una red de mujeres recicladoras, no sé si ustedes conocen del barrio San Cristóbal. Ellas participaron en un plan de seguimiento a la gestión integral de residuos y bajo ese proceso o ese proyecto mejoraron los acuerdos de recolección y las rutas de reciclaje. Gracias a ellas pues se incorporó saberes de las recicladoras o su experiencia frente a las necesidades de los barrios populares. Y obviamente pues esto ha desarrollado pues algo que ha mejorado ese proceso. Otro esquema es el que fortalece la democracia participativa, lo que yo les decía a ustedes del colectivo de jóvenes LGTBIQ+, en este caso en la comunidad de Chapinero, que ellos pues crearon su plataforma digital para monitorear el uso de recursos del presupuesto participativo local y que esto aunque ustedes no crean, participó la comunidad joven o ese colectivo pobrecional que a veces es una minoría en estos procesos de democracia y que es algo muy positivo, ¿no? Además aumentó la transparencia en la ejecución de ese proyecto de una forma más interesante, más fácil de vigilar, digámoslo así. Entonces, dentro de la ejecución de ese proyecto cultural y de la inclusión, pues se ha generado mayor confianza en los mecanismos de participación. En el tema de los conflictos sociales, hay unas mesas de participación de víctimas de conflicto local, por ejemplo, en Kennedy, en este caso, que atañe a la alcaldía local de Kennedy, y en Suba, que realizaron procesos de veeduría a los proyectos de reparación colectiva. No sé si lo han escuchado, pero acá lo traemos a colación. Y es que estas mujeres víctimas, líderes afrodescendientes y personas LGTBIQ+, pues incluyeron
a todos estos contextos, a estas comunidades, ¿cierto? A ellas han permitido generar acuerdos maxificados y equilibrados para que se evite la protesta social y se dé cumplimiento a las entregas y ayudas de estos proyectos productivos. Entonces es algo que ha mejorado los esquemas de paz y otros esquemas de convivencia social. Entonces, no sé si alguien acá me quiera contar, sí, profe, yo conozco ese tema, lo he escuchado, o de pronto conozco otras dinámicas de participación, no sé, dentro de esos ejes, es importante. Estamos haciendo un análisis, ¿no? Y ese análisis es súper interesante y enriquecedor cuando usted también participa de ese apoyo didáctico en el contexto que estamos desarrollando. Entonces, les doy la palabra, no sé quién quiera participar. Cuéntanos, Yatelín, te escuchamos. Yo quiero hablar del PAE porque hago parte activa de la veeduría del PAE y quisiera decir que debería ser muy optimista en cuanto a la forma como están planteada esta alimentación escolar, porque quisiera ser optimista porque ellos tienen veedurías, las cadenas organizacionales internas, tienen algo que se llama la micro y la macro, manejan unos componentes disciplinares para, para supuestamente aportar en todo lo que corresponde a la nutrición y a mejorar los hábitos, vienen con componente de concientización, educación, bueno, muchas cosas, pero igual, aunque no es un proceso, no es un proceso porque cuando eso llega a una institución educativa, eso ya tiene que estar piloteado y todo, ya viene para para echarlo a andar, sigue teniendo muchísimas debilidades y es mucho el dinero que se invierte en ese proyecto. Es, es complejo manejar este tipo de alimentaciones. Realmente en el momento en que nos encontramos, ya la incidencia de los aspectos de los informes y en la incidencia de cosas para mejorar prácticamente van más que lo que aporta. Son más como las quejas, son más los procesos que hay que fortalecer, hay que trabajar en muchas desigualdades que hay ahí en las minutas, en la nutrición, en las cantidades, en que, por ejemplo, el operador con al que yo le hago seguimiento es compensar en unas instituciones y es complejo ver cómo las señoras, las personas, las auxiliares, tienen que entregar alimentos que debían haber sido pesados, alimentos que debían haber sido eh, medidos con probetas y que por la cantidad de estudiantes y todo eso no se da como está estipulado. Se siguen entregando unas porciones, aunque eso ya viene categorizado y demás, no se cubre toda la población, tiene prevalecencia o tienen prioridad de los más pequeños a los más grandes y los estudiantes no les gusta muchos alimentos de los que vienen en las minutas. Se sabe que hacen muchas cosas para cuidar el estado de salud de los niños, pero se desconoce el contexto y eso pasa en muchas normas, desconocen el contexto que comen, son personas que vienen de familias que pues fuimos alimentadas con arroz, huevo y plátano y pues vienen a hacerles unas cosas que los niños definitivamente no lo comen. Entonces, a pesar que hay voces, hay personas haciendo veeduría, que hay mesas de trabajo, que hay conciliadores, que hay esto, yo siento que
año tras año, más cosas, y sí, debería funcionar mejor. Ya es un proyecto que lleva varios años y sigue teniendo muchísimas debilidades. Eso quería decir. Qué bien, Jacqueline, muchas gracias. Y ahorita que me hiciste acordar sobre eso que me estabas diciendo, me acuerdo mucho la controversia que hay ahorita que me contaban, porque yo no he leído bien el trasfondo sobre lo que hizo las Naciones Unidas frente al tema de derechos fundamentales en un evento en Bogotá con la Secretaría de Educación. No sé si lo han escuchado. No, profe. Bueno, el contexto es que digamos, en ese evento se citó a varios públicos que es comunidad académica de colegios privados y públicos, ¿sí? No conozco bien el trasfondo, digamos que esto lo digo superficialmente, pero lo podemos averiguar y lo contextualizamos en la otra clase que es bien interesante. Había un tema, ¿no? Sí, Jacqueline, dime. Sí, profe, eso generó polémica y fue una situación donde se habló de la desigualdad, y de cómo empezaron en una charla que se hace de CIMO, que se hace en un colegio público. En este año se invitaron 200 representantes de 200 colegios privados y eso también tiene un interventor, eso también tiene un intermediario, y esas son unas charlas en donde se capacitan para que esas propuestas, pues así no es sobre convivencia escolar. Entonces se capacitan sobre cómo delegar cómo designar, cómo elegir democráticamente a los representantes, bueno, de las instituciones educativas, cómo empoderar a los chicos que van a ayudar a resolver conflictos, unas mesas de negociación, unos, unas mesas de paz, unas situaciones que son de convivencia. Y en la charla que era de 2 días, el primer día, el padre estaba encargado de entregar unos refrigerios. Entonces los muchachos que son de grado 11, los personeros, pues, los que son elegidos en las instituciones democráticamente, el personero, el contralor, bueno, empezaron a denunciar y se volvió tendencia porque les entregaron unos refrigerios que no correspondían a igualdad en el valor nutricional, a pesar que son personas, niños, estudiantes, jóvenes de las mismas edades. Entonces a los de colegio público les llevaron los refrigerios en bolsas negras, donde transportan la basura, donde bolsas negras, y les entregaron un jugo en una bolsa y algunos comieron galletas que decían que no estaban como aptas porque iban en mala condición en cuanto a que estaban desboronadas, a que algunos paquetes todos arrugados, como todo eso como mal transportado, la cadena lo que ellos deben conservar y garantizar, la cadena de frío de los jugos no estaban fríos y demás, y a ellos se les entregó en la mano, y a los colegios, a los estudiantes de colegios privados les entregaron en una bolsa ecológica de papel, y a ellos les dieron fruta y les dieron el jugo de cajita PET, y les dieron un ponqué brownie, o sea, era otro tipo de refrigerio, y los llamaron a diferentes salones. Entonces los estudiantes denunciaron en su preciso momento y colgaron y fueron tendencia porque decían que había desigualdad, que por ser de colegio público les daban como lo peor, además estaban muy enojados y pues creo yo que hasta con justa razón. En cuanto a eso, la alcaldía eh, se manifestó y dijo que había sido la Secretaría de Educación, o sea, se lavó las manos, dijo que la Secretaría de Educación, y en el comunicado oficial dijeron que no, también están de acuerdo con los chicos que estaban protestando, pero igual, pues eso tiene varios manejos de la información, y pues los refrigerios están organizados para que llegaran de esa forma. Entonces, pues bien por los muchachos que lograron hablar y decir, pero pues eso pasa siempre. A unos les dan la mejor parte, a otros les toca lo que queda,
Y pues en cuanto a las comidas, como le digo, todo lo del sistema del PAE tiene bastante corrupción y debe tener mucho control, pero el control queda en las denuncias, queda en las quejas, queda en el formato, queda en APQR, queda en el colectivo y no vemos que pase nada. Eso sí fue una noticia de hace 2 semanas. Es Qué bien, Jacqueline, muchas gracias por traerlo en el contexto. Sí, efectivamente eso pasa muy seguido de verdad hay que contextualizarlo. Miren, dentro del esquema del marco constitucional en Colombia contamos con una sólida base legal, e inclusive ahorita lo estábamos asociando con el tema de control social, coactivo y persuasivo, que obviamente hay que tratarlo desde diferentes enfoques. El marco constitucional y legal en Colombia y el enfoque internacional pues es un marco muy amplio y es muy subjetivo para que lo tengamos en cuenta. Yo no sé si de pronto en el fundamento legal pues han tenido problemas, pero sería bueno que lo tuviéramos bien a colación. ¿Quién me quiere contar? ¿Ha trabajado el tema de normativo o han tenido problemas con la interpretación del mismo? No, nadie en ese contexto. ¿Alguien quiere hacer una acotación hasta aquí? Bueno, desde el contexto normativo en Colombia, obviamente nuestra constitución política es el fundamento de la democracia participativa. Desde allí, pues todos estamos hablando de esos derechos universales frente al contexto ciudadano de participar en todos los procesos de control de poder político, pero también entender que es un principio de igualdad participar en esos contextos y que obviamente dentro del contexto histórico a nivel nacional pues se ha visto permeado por hechos de discriminación y desigualdad. Aquí hay muchos mecanismos de participación que a veces pues no se tienen claros y por eso la mayoría de las poblaciones pues no participan porque ese contexto no lo manejan, no lo tienen asociado, etcétera, etcétera, etcétera. Acá en esta dinámica, pues dentro de la ley que es muy especial que estamos trabajando, el 850 de 2003, regula las veedurías ciudadanas como mecanismo de control social.
Ley 1257 de 2008, medidas de protección contra la violencia de género, relevante para garantizar la participación segura. Y en la ley 1757 de 2015, que también habla sobre el fortalecimiento de la democracia, que es, digamos, nuestra mejor amiga en este proceso de formación, ha incluido esquemas de participación de grupos diferenciales. Dentro del esquema de Plan Nacional de Desarrollo sabemos que está el enfoque territorial frente a la planeación, el principio de planeación participativa, y que eso sí ha generado un enfoque de género dentro de las dinámicas y flexibilidad normativa. Se han hecho varias actualizaciones que hemos venido compartiendo, pero sobre todo desde el enfoque diferencial, yo quiero que ustedes lean el COMPES de equidad de género, que es bien interesante. Allí se publica la política o se contextualiza la política LGTBI y el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que son unos nuevos, digamos, unas nuevas inclusiones en los esquemas poblacionales. Ahora, dentro de esta dinámica, pues hay un inicio y un contexto en Colombia, ¿no? Recordemos que en 1990 nuestra constitución política, o antes de que se desarrollara esa constitución política, transitaba un proceso de democracia representativa, y que ahora tenemos es una democracia participativa que ha abierto esos espacios en relación a esos mecanismos, como los cabildos abiertos, las consultas populares y obviamente las veedurías ciudadanas. En ese contexto hay muchos movimientos sociales previos, como por ejemplo las duchas indígenas, que lo hemos visto en el contexto en Bogotá, en los parques que les ha tocado hacinarse frente a ese, pues digamos, movimiento social que ha sido un movimiento muy fuerte, el esquema afrodescendiente, las mujeres y las víctimas de conflicto armado, el tema alimentario y la necesidad de verdad mejorar esos procesos de inclusión y de participación en los mecanismos de control ciudadano. En el tema del posacuerdo de paz del año 2016, acá obviamente el enfoque territorial tuvo especialmente una dinámica bien interesante frente a las políticas públicas con enfoque territorial que se empezaron a desarrollar en ese plan de desarrollo. Es bueno tener en cuenta que acá se le intensificó ese esquema dentro de las dinámicas reglamentarias, y que en la actualidad, es decir, a hoy día, la participación digital, que es una innovación, una novedad, para que nosotros podamos hacer control social, inclusive este proceso de formación, que es participación digital para el control social y ambiental, podamos ejecutar y aprender a ejercer todo ese proceso de vigilancia a los planes de paz y reforma agraria, que están dentro del debate y que aún perciben, y si existen esas barreras de género sobre, digamos, grupos poblacionales que han sido víctimas de violencias sociales, de brechas tecnológicas y obviamente de la deslegitimación del Estado a través de ¿qué? La desconfianza institucional. Entonces, seguramente en este proceso de formación hablamos mucho, pero la idea es que hagamos ese debate, ¿no? En el que usted pueda participar y generar un cambio bien interesante. Entonces, bueno, frente a esas dinámicas es muy propio cuando escuchamos el contexto. Si yo les hago aquí un análisis de caso que tiene que ver con el análisis intersectorial en el control social desde el eje de mujeres de veedurías de salud en el Cauca y Putumayo. Acá, pues, ellas a través de redes de mujeres indígenas y campesinas lograron vigilar la ejecución de recursos de salud y exigir atención diferencial. ¿Cuáles fueron los obstáculos que ellas presentaron? Amenazas, falta de recursos, discriminación por género, etnia, incluso a veces la población en este contexto la marginan porque creen que es analfabeta o no tiene la capacidad intelectual de afrontar a través de mecanismos constitucionales. A veces subestiman la población, que me parece muy triste, y es una clase de violencia institucional también. Dentro de los logros está la inclusión de parteras tradicionales en el sistema de salud y ajustes en los planes de política pública. Mira, esto es algo muy bonito, ¿no? Que es algo que tiene que ver con el ejercicio cultural y ancestral. Está el tema de control social en el esquema afrodescendiente, en la comunidad del Pacífico. Estas comunidades pues establecieron consejos a través del uso de veedurías para exigir protección ambiental en cumplimiento de esas consultas previas en megaproyectos. El enfoque interseccional visibiliza que ser mujer y afrodescendiente ha implicado
doble exclusión, pues claro, por el tema étnico, territorial y por obviamente pues atravesar barreras en el tema del liderazgo colectivo. Otro eje es el tema de las juventudes y control digital en Bogotá, en lo que yo les decía a ustedes sobre la población juvenil, este grupo poblacional pues que está haciendo seguimiento digital a las veedurías urbanas, ¿no? En el proceso de los presupuestos participativos. Entonces, frente a esta dinámica, nosotros podemos hacer un contexto bien interesante y un análisis frente al análisis intersectorial en Colombia, que ha sido clave para que esa participación sea formal, sea real, sea inclusiva, sea dentro del contexto de la naturaleza que estamos viendo hoy en Colombia y se pueda reconocer obviamente a cada ciudadano las mismas oportunidades para vigilar, para exigir, para construir de forma equitativa a través de buenos espacios, la representatividad de esos mecanismos y así poder lograr de verdad fortalecer la transparencia y avanzar hacia una democracia donde no existan diferencias ni barreras, sino que obviamente el poder colectivo sea más fuerte que otros esquemas, ¿verdad? Entonces aquí pues yo les invito a que hagamos un análisis y una reflexión para que comprendamos mejor la temática. Entonces, la idea es que abramos un debate bien interesante y es análisis de este tema hoy, es cómo comprendemos el enfoque interseccional en el análisis de control social, cómo desarrollamos la identificación del marco normativo colombiano que ha respaldado el control social con enfoque diferencial e inclusive. Es más, acá en ese esquema hay una reflexión sobre cómo el género, la etnia, la clase social, la edad, la discapacidad y otras condiciones que seguramente ustedes las tienen claras, han influido de verdad en la minimización de esa participación. Otro análisis que podemos desarrollar en el contexto de que analizamos hoy es cómo a través de casos prácticos se logra reconocer los retos y las oportunidades que grupos poblacionales han participado y han eliminado barreras sobre ese contexto. Entonces, miren lo interesante de tener pues esa claridad frente a esas dinámicas, ¿no? A veces pues no está dentro del esquema, de pronto no lo tenemos pues claro, ¿no? En ese espacio, pero de todas formas es una dinámica bien interesante. Miren, acá hay un tema que yo también quiero resaltar, esa última actividad dinámica que es un caso de estudio adicional. Acá podemos nosotros contextualizar que en la ciudad Bolívar, en Bogotá, un grupo de mujeres afrodescendientes, jóvenes y adultas mayores, pues conformaron esa veeduría para vigilar un programa de subsidios de vivienda, no sé si lo han escuchado, pero ellas enfrentaron obstáculos de discriminación racial, pues porque no es su territorio, aunque se radicaron en esta ciudad, pues enfrentaron esas dinámicas, ¿no? Discriminatorias frente a la falta de información y sobrecarga de roles, pero que también ellas lograron visibilizar irregularidades y exigir ajustes en los criterios de asignación. Yo les dejo acá en el tintero abierta la dinámica para que podamos hacer análisis, invitadísimas todas a participar, a que contextualicemos estos ejercicios. Alguien me decía, oye, qué chévere, profe, que usted siempre hace un análisis de caso de estudio frente a la dinámica de formación, porque al final nos permite ponernos la camiseta frente a lo que hemos contextualizado y apropiado, ¿no? Y podamos transferir esos conocimientos de una manera positiva frente a nuestras expectativas. Ahora, dentro de este análisis, ¿qué dimensiones de la interseccionalidad atraviesan la experiencia de estas mujeres? ¿Ustedes cuáles consideran? ¿Qué normas creen que respaldan el derecho a vigilar y participar? Esas las tenemos súper claras. ¿Qué obstáculos encontraron ellas y qué estrategias usaron para superarlos? ¿Cómo este caso inspira a líderes de Bogotá, en este caso a este grupo hermoso de lideresas y líderes en el tema del fortalecimiento a la participación inclusiva? Yo no sé, inclusive, dijo alguien, en la participación inclusiva, pero inclusive no sé si ustedes han sido foco de esa discriminación o no han sido o se han visto asociadas a esas brechas. Entonces la idea es acá en los 10 minutos, 12 minutos que nos quedan hacer esa socialización, esas conclusiones. Quisiera escucharlas.
Les doy el espacio. ¿Quién quiere participar en este análisis que es bien interesante? Recordemos que dentro de los contextos que venimos asociando, pues es importante hacer una comparativa bien interesante frente a los logros que han tenido sobre la realidad que se ha visibilizado y se ha detectado frente a diferentes esquemas, ¿no? Miren que acá los efectos positivos y la relevancia participativa ha sido muy amplia, entonces la invitación es para que siempre, obviamente, hablemos en ese esquema abstracto de que hay que preguntarse quiénes logran participar y bajo qué condiciones y que al identificar desigualdades, pues hemos logrado que esos procesos que se invisibilizaran hoy día se muestren dentro de los procesos de control social y se pueda llegar a llevar a cabo pues unas dinámicas bien interesantes sobre el contexto que venimos manejando. Entonces la invitación ustedes participen. Hola Marta, ¿cómo estás? Te escuchamos. Bueno, profe, pues frente al caso yo diría que, digamos, la mujer afrodescendiente no debería ser subestimada, que, o sea, aparte de discriminación sería subestimar, digamos, o sea, digamos, los conocimientos étnicos de la persona. Se debería resaltar, digamos, porque puede aportar demasiado, porque este tipo de conocimientos son digámoslo así, ancestrales, son llenos de sabiduría y es algo que debería recalcarse. Y teniendo muy en cuenta el artículo 43, que el Estado debe apoyar de una manera especial independientemente de lo que a la mujer cabeza de familia, porque muchas de estas personas son cabezas de familia y por eso, digamos, hacen este tipo de cosas, digamos, para apoyarse entre sí mismas o entre nosotras mismas. Entonces, pues debería darse la oportunidad para esta población. Y bueno, también teniendo en cuenta el artículo 103. Entonces, para visibilizar, digamos, los criterios, digamos, de este tipo de irregularidades que a veces, digamos, por desconocimiento, digamos, de las personas, de realmente como sean, se crean, o sea, se adelanta a los prejuicios que no debería realizarse. Entonces,
siempre se debe dar la oportunidad independientemente a todas las mujeres, digamos, y también a los hombres, que a los líderes, que digamos estén haciendo algo bueno por la comunidad. Sí, efectivamente, cuando ellos han hecho ese ejercicio, pues han hecho crecer esas limitaciones, ¿no? Han hecho, perdón, han hecho crecer esos espacios de participación y visibilizar esas limitaciones. Qué bueno, muchas gracias, Marta. No sé quién más quiere aportar algo aquí. Bueno, perfecto. Bueno, la invitación a que ustedes también lo traigan en el contexto, no se olviden de verdad de practicar este ejercicio ante las dinámicas de sus vivencias o experiencias propias. Miren, la verdad es que yo les invito a ustedes que logren visibilizar todas las irregularidades y que puedan exigir ajustes reales a las dinámicas que viven cada una de ustedes y cada uno de ustedes. Entonces les agradezco muchísimo hoy en el proceso de participación. Este es un tema muy hermoso. Nosotros en la siguiente sesión que tenemos el día lunes vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con roles de apoyo para el control social. Dentro de esta temática, la idea es que usted comprenda también los tipos de redes, las definiciones de apoyo de redes en esquemas de control social, las alianzas, los roles que han existido en estas dinámicas. Entonces allí pues vamos a trabajar un contexto bien interesante, que no se note que sea viernes, ¿no? Que las veo como cansadas y hoy no me participaron muy poquito, pero como siempre les sigo invitando a que más personas en el proceso que no les conozco la voz puedan participar. Les agradezco mucho de verdad seguir empoderándose en este proceso. Ojalá puedan lograr culminar la dinámica del diplomado con éxito y satisfacción. Cualquier inquietud, estamos aquí para servirles y colaborarles. Les deseo un fin de semana valioso, bendecido y nos vemos nuevamente el lunes. Gracias, profe. Muchas gracias, profe, gracias, compañeros. Gracias. Feliz fin de semana.